Dios les bendiga. ¿Cómo están? Nosotros acá, como dijimos el miércoles pasado, estamos fenómenos. Con Cristo cada día es mejor que el anterior. Dígame si no. Qué felicidad poder conocer al Señor, y muy especialmente en estos días. Yo no sé cómo podría vivir sin Cristo. A veces veo a las personas que no tienen esperanza, que están desesperados, y cómo me gustaría que ellos también tengan la misma esperanza que nosotros. Pero la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y luego la experiencia con el Señor hace que nosotros tengamos una nueva vida. Quiero saludar a todos los hermanos, a todos los amigos, a los compañeros, colegas en la obra del ministerio, a los que nos ven, a los que nos siguen, a la iglesia amada de La Boca, a todas las demás iglesias del interior del país, aquellas que han sido cerradas y que los creyentes nos siguen porque se están alimentando de la palabra que nosotros mandamos. Dios bendiga a todos, a los pastores que pertenecen a nuestra federación SEGAR, que también nos ven desde Jujuy hasta allá, hasta la punta de Argentina, Santa Cruz. Dios los rebendiga muchísimo a todos. Y más allá de nuestras fronteras, los hermanos de Italia, de España, Brasil, Chile, y muy especialmente, como dijimos el miércoles, estos hermanos que nos han escrito, que nos ven todas las reuniones que pasamos, todos los programas, desde Francia, Niza, Francia. Qué lindo saber que ustedes están ahí y que reciben la palabra del Señor. Es para nosotros un privilegio que esto suceda. La familia Roberts y Nancy López, les mandamos un abrazo, y muy especialmente a la doctora que me escribió también y me mandó para el asunto de mis famosas aftas. La doctora Elizabeth Rivieri. Un abrazo, doctora, Dios les bendiga y que el Señor les llene de su bendición en estos días. Estamos en estos días hablando muy especialmente de un tema que tiene que ver con la gran comisión que Dios le dio a la iglesia. Yo le he puesto como título el mandato del resucitado, porque en realidad fue un mandato del Señor. Cuando decimos la gran comisión, por ejemplo, el teólogo de Reina Valera, el que escribió la Biblia en Reina Valera, puso la gran comisión en estos versículos. Pero la gran comisión, ¿quién la dio? La dio el Señor. Y como en ese momento Él ya estaba resucitado, bueno, por eso le puse este título, el mandato del resucitado. Dijimos que hay una diferencia el miércoles pasado entre creyentes y discípulos, y que lamentablemente las iglesias en nuestros días están llenas de creyentes y vacías de discípulos. Y con este reconto, con esta experiencia que estamos viendo, hace que el mandato del resucitado no se pueda llevar a cabo, el mandato del Señor. Porque los creyentes no responden a un mandato espiritual. Los discípulos sí. Hay una diferencia entre un nacido de nuevo, y ustedes ya lo saben, y un creyente que conoce la Biblia, pero no conoce a Cristo. ¿Vio? Si usted conoce el libro y no conoce el autor, bueno, va a saber mucho de lo que el autor dice en el libro. Pero cuando usted conoce al autor del libro, va a saber mucho más de lo que está en el libro. Porque un libro no puede encerrar el conocimiento de un escritor. Y el Señor nuestro Dios es mucho más grande que un libro. Por eso dice la Biblia que ella es la que da testimonio de Jesús. Si yo leo la Biblia y creo que voy a ser salvo solamente porque conozco la Biblia, estoy terriblemente equivocado. La Biblia es la que me tiene que llevar a Jesús, a tener un encuentro con Jesús, a caminar con Jesús, a conocer a Jesús. Si yo no tengo un encuentro personal con Jesús, usted solamente conoce
parte de la revelación de un libro que Dios inspiró por el Espíritu Santo para que los hombres y las mujeres volvieran a Él. Esta es la función del libro, que la gente vuelva a Él, que no se quede con el libro. Yo puedo tener el libro, pero no lo puedo tener a Él. Creo que está claro. Así que lo que estamos tratando de decir en estos días es que tenemos que salir del encasillado de creyentes para pasar a ser discípulos. Así como en la vida natural hay 4 pasos que distinguen la vida natural: nace, crece, se reproduce y muere. Esto es en el proceso de todo lo que es natural. Así también en el reino de Dios hay 4 pasos de los que han nacido en el reino de Dios. Primero, información. Segundo, formación. Tercero, reproducción. Y cuarto, vida eterna. Exactamente igual, con la diferencia que uno termina en vida eterna y la otra termina en muerte. Lo natural, los 4 pasos, nace, crece, reproduce y muere, porque es natural, temporal. Pero lo eterno, lo del reino de Dios, las almas, las vidas, comienzan con una información del reino. Nos informamos, luego tenemos formación en el reino, luego tenemos reproducción, nos reproducimos, y tercero, tenemos la vida eterna. No se termina allí, sino que comienza recién allí. Si la persona que está en la iglesia, escúcheme bien, no tiene estos principios de vida, ¿cuáles? Información, formación, reproducción y vida eterna. Si no tiene estos principios de vida, en su propia vida, es porque no ha nacido del Espíritu. Solamente tiene los otros principios. Nace, crece, se reproduce y muere. No tiene esperanza. La iglesia nace cuando Cristo comienza a reclutar los discípulos, hermanos. A ver. La iglesia comienza o nace cuando Cristo comienza a reclutar los discípulos. Pero la idea de Dios, y voy despacio para que usted romee lo que digo, la idea de Dios y la idea de su Hijo Jesucristo nunca fue crear una religión bajo un sistema eclesiástico, con rituales, con dogmas, con liturgias, con sacrificios, con lo que usted quiera creer. Dios en Cristo, cuando Él vino a la tierra, mire, ya Juan el Bautista comenzó a predicar, el reino de Dios se ha acercado. No decía, he aquí la verdadera religión, he aquí la verdadera doctrina, he aquí. No, decía el reino de Dios. Cristo vino a traer un reino, un gobierno. La palabra reino se traduce gobierno. El reino de los cielos a la tierra. ¿Qué es lo que Dios quiso hacer con Adán cuando lo puso en el Edén? Quería tener el reino de Dios en la tierra. Se reveló a Adán, Dios se volvió al cielo y Adán se quedó acá. Cuando Cristo vuelve, nos enseña a orar en el Padre Nuestro, venga tu reino. No dice venga tu iglesia, venga tu religión. Dice ven a reinar, ven a gobernar. Se nos ha metido tanto la palabra iglesia, religión, que a veces hasta los evangélicos tenemos un trauma con esto. Y estamos fuera del orden del mandato del resucitado. Mire, reino, ya lo hemos explicado esto, pero valga la redundancia para refrescar la memoria. Hay una diferencia, la palabra reino significa gobierno. En este caso, el gobierno de Dios. Iglesia significa congregar, juntar. ¿Para qué? En este caso, juntar personas
para el reino de Dios. Es decir, la iglesia no es el fin, es el medio. El fin es el reino. Busque San Marcos capítulo 3, versículos 13 y 14. San Marcos capítulo 3, versículos 13 y 14. Dice en su Biblia, sígame allí. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Subió a la montaña, estuvo la noche orando y escogió a 12 para que estuvieran con él. Versículo 14. Estableció a 12, primero, para que estuvieran con él y segundo, para enviarlos a predicar. Primero, para que estuvieran con él. Eso quiere decir que los discipuló. Que estuvieran con él, los hizo discípulos, los hizo Cristos pequeños, les transmitió la vida eterna. Y luego enviarlos a predicar y a discipular a otros, porque dijo, vayan y hagan discípulos. ¿Se da cuenta? Primero los congregó, primero a esto le llama iglesia. Iglesia quiere decir que los juntó. Cuando yo digo voy a la iglesia, estoy diciendo voy a los que se juntaron, los que juntó Dios. Tendríamos que decir voy a subir al templo, a orar, a cantar. Pero cada vez que decimos templo le cae mal a los religiosos. Porque para los religiosos el templo es todo. Dios está dentro del templo. Y cuando salen de ahí, cada uno sigue viviendo la vez. Total, Dios está dentro del templo. Está clavado en el altar del templo de mampostería. Completamente equivocados. Jamás Jesús habló de religión. Habló de reino, de responder al gobierno de Dios, de transmisión de nueva vida. Mire qué diferencia. No habló de religión, no dijo, muchachos, acá le traigo la religión del cielo. Esta es la verdadera religión. Como acá en el mundo andan diciendo, ¿y cuál es la verdadera religión? Entonces el diablo dijo, todos los caminos van a Roma. Y yo respeto mucho las religiones. Yo no, porque hay un solo Dios, hay una sola Biblia, hay un solo mensaje, hay un solo evangelio y hay un solo reino. Religiones hay muchas, pero reino hay uno solo. Tenga cuidado, hermano, en Cristo. Jesús habló de reino, de responder al gobierno de Dios, de transmisión de nueva vida, no de transmisión de conocimiento. Nunca habló de un sistema religioso, jamás. Por eso los religiosos del tiempo de Jesús lo odiaban, porque él no hablaba de religión, hablaba de vida. ¿Y por qué se enojaban los gobernantes? Porque hablaba de gobierno. Hablaba del reino de Dios. Y los gobernantes del mundo decían, este ha venido a meter otro gobierno acá, este es otro político. Nada que ver, el reino de Dios no era de este mundo. Pero iba a contrapelo de todo. Religiosos chocaban con Jesús. Políticos chocaban con Jesús. Pecadores chocaban con Jesús. Porque Cristo vino a traer un reino y Él era el rey. Interesante. Hay que aclarar algunas actuaciones de Dios en el Antiguo Testamento porque algunas religiones se quedaron con la idea equivocada, porque así lo analizaron, del Antiguo Testamento. Usted sabe que la Biblia se divide en dos testamentos, Antiguo y Nuevo. El Antiguo fue el pacto con Israel para enseñarle a Israel cómo iba a ser el verdadero camino al cielo que vendría a través de Cristo. Pero mire, vamos a hablar del templo para no entrar en muchas cosas. Y esto lo vamos a aclarar para que ustedes puedan entender por qué actuó así Dios en el Antiguo Testamento. El primer templo que Dios le mandó a hacer a Moisés en el desierto no era de mampostería, era de lona, de campaña. Se llamó el tabernáculo de reunión. Ahora, ¿para qué era? Bueno, en primer lugar, Dios no estaba dentro del hombre, estaba afuera, y Dios quería mostrarse. De alguna manera se mostraba en el tabernáculo, a través de la nube de gloria, a través de la Shejina,
¿Se acuerda si usted ha leído la Biblia? Pero el tabernáculo estaba dividido en tres. Era tipo de un hombre. El hombre es tripartito: cuerpo, alma y espíritu. Quería mostrar, quería enseñar, quería poner en la cabecita del hombre de alguna manera que Dios no quiere habitar fuera del hombre, quiere habitar adentro. Así que tardó años en poder enseñarle a los hombres lo que él quería hacer. Ahora, como estaba afuera, él se manifestaba en el templo de lona, de tabernáculo. Quería mostrarse de alguna manera. Estaba fuera del hombre, desde Adán que salió y quedó afuera. El segundo templo que vemos lo edificó Salomón. Este sí era de mampostería y era similar al tabernáculo. El templo de mampostería era tipo del ser humano. Mire, tres partes. El templo tenía atrio, que era el lugar del sacrificio, de la muerte; lugar santo, donde estaba la adoración, la obediencia, el servicio, el candelabro, los panes de la proposición; y el lugar santísimo, que era donde estaba la Shejina, la presencia maravillosa de Dios. Era más adentro. Comenzaba en el atrio, pasaba a la primera lona, o a la primera puerta, lugar santo, pasaba a la segunda puerta, lugar santísimo. El hombre tiene tres partes. Carne, lugar de sacrificio. Ustedes saben que la carne debe morir para que el espíritu nazca. Quiere decir que el principio, la entrada del espíritu pasa por la carne. El alma es la adoración, la reverencia, el servicio. Y el espíritu del hombre era como el lugar santísimo. Es donde quiere vivir Dios. Espíritu del hombre con el Espíritu Santo de Dios. San Pablo, en el Nuevo Testamento, explica el concepto del templo. En el Antiguo Testamento todos estaban mirando el templo, todos pensaban en el templo, estaban re orgullosos del templo. Sin embargo, lo que quería Dios mostrar es que el templo no era el de afuera, el templo eran las personas. Ahora, San Pablo, vamos a ir a 1 Corintios. A ver, si usted que me está escuchando y viendo, 1 Corintios capítulo 3, Pablo aclara este concepto. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, dice, 16 y 17, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esto no es simplemente un concepto, esto es una realidad, hermanos queridos del alma. Cuando Cristo resucitó y subió al cielo y dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Antes que dijera esto, Él enseñó a sus discípulos que los que guardaban su palabra, los que vivían para Él y los que le servían, el Padre, Él, el Espíritu Santo, vendrían y harían morada en Él. Esto es lo que está diciendo San Pablo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Estaba como pegándole una cachetada para que se despierten los creyentes. Y mire, esto lo dijo Jesús. Busque San Juan. Se lo tengo que leer. San Juan 14, versículo 23. San Juan 14, versículo 23. Si lo encontró, me dice allí, me dice que me está siguiendo, ahí va. Dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y escuche lo que dice ahora: y vendremos a Él y haremos morada con Él. Es lo que está diciendo San Pablo, que Dios quiere vivir en nosotros. No con, sino en nosotros. Algunos tienen a Dios con ellos, otros tienen a Dios en ellos, y estos son los que verdaderamente saben quién es Dios y cómo es Dios. Ahora, cansador esto, pero todo esto es para explicar la diferencia entre un creyente y un discípulo. Usted dice: pero pastor, un convencido y un convertido. El creyente solo tiene una información en su mente. Entiéndalo bien.
Y el discípulo tiene a Cristo en su alma y en su espíritu y transmite la vida que está dentro de él. Esta es la diferencia. Una persona creyente puede estar convencida en su mente, pero no convertida. El discípulo está convertido, transformado, tiene a Cristo adentro, no tiene duda. Cuando usted ve a un creyente lleno de dudas, ay, si viene el Señor y me quedo, ojo, ponete a buscar a Dios, esto no puede estar en tu corazón. Preguntale a una embarazada si lo que se mueve adentro de ella es el hijo o qué. La embarazada sabe que el hijo está dentro. Y los que tenemos a Cristo, sabemos que Cristo está dentro por la unción, por el gozo, por la presencia del Espíritu Santo. Esto no me lo contó mi abuelita, yo lo experimenté. El verdadero discípulo tiene a Cristo adentro. Y ese espíritu que está adentro nos va a levantar cuando el Señor nos venga a buscar. Y nos va a transformar. Si usted no tiene este espíritu, tampoco tiene la seguridad. Usted es un simple creyente. Comience a buscar a Dios hasta que tenga esta experiencia. El creyente no tiene fruto si es un simple creyente. Por ahí puede convencer a otros y ya son dos convencidos. Pero un discípulo tiene fruto en el Espíritu. Y cuando comienza a hablar, la unción que hay en él, la presencia de Dios que hay en él, hace que la otra persona también reciba el mismo Cristo y se convierta y se transforme. Y cuando una persona recibe a Cristo, ya no lo mueve más nadie. No hay filosofía que lo pueda cambiar. No hay presión de hombre que lo pueda hacer retornar. Porque ahora Cristo está dentro. Y si Cristo está dentro, ¿quién contra esa persona que tiene a Cristo? Algunos están diciendo, bueno, pastor, entonces creer no alcanza. Mire, creer es el primer paso. Pero, aunque la Biblia dice que la fe, no dice creer, fe, porque creer, yo puedo creer en cualquier cosa, pero fe implica obediencia, creer no. La palabra fe es un don de Dios y está basada, aferrada, apoyada en la palabra de Dios. Yo no puedo tener fe en el verdulero, no puedo tener fe en el panadero. No, eso no es fe. Yo puedo creer en lo que me dice, en lo que hace, en lo que me ofrece, pero fe es un don de Dios. Entonces, el primer paso es creer, como le dijeron al carcelero de Filipo, Pablo y Silas. Cree en el Señor Jesucristo, pero primero cree y después serás salvo. Tú y tu casa. Para ser salvo no alcanza a creer, sino recibir a Cristo en tu vida. Experimentar la vida de Jesús en tu vida. Entregar tu vida y que Él sea el Señor de tu vida. Primero tenés que creer. Tenés que informarte. Luego serás salvo, dice. ¿Cómo? Recibiéndolo al Señor dentro tuyo, viviéndolo. Con esta aclaración, ¿para qué nos congregamos en los tiempos materiales? ¿No? Como me dijo alguien que estaba predicando hace poco, dijo, ¿usted qué quiere decir? Que no es importante. Si por un lado usted dice que nos tenemos que congregar y por otro lado dice que no es importante el templo. No, no estoy diciendo que no es importante el templo. Cuidado. Dios nos manda a congregarnos en los templos de mampostería, mi estimado hermano. Hebreos 10:25. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ahora, cuando yo me congrego, primero estoy obedeciendo al Señor. Pero el templo, ir al templo, ya lo dijimos, no es el fin, es el medio. En el templo de mampostería yo hago un culto racional a Dios, le canto, le adoro, le alabo,
En fin, recibo enseñanza, doctrina de la predicación, Dios me habla, pero hay que bajar del templo para comenzar a ser discípulos. Esto es como subir al monte. Cuando subimos al templo, subimos al monte a adorar, como Juan, Pedro y Jacob en el monte de la transfiguración. Pedro se quería quedar, estaba la gloria, pero Jesús dijo, no, tenemos que bajar. Cuando usted está en el templo, se está llenando, se está fortaleciendo, pero hay que bajar para atender a los que están abajo, para salvar las almas, para discipular las vidas. Si no, te salvás vos y yo nada más. Bastante egoísta la idea, ¿no? Tercero, el mandato del Señor lo comenzamos a cumplir justamente al salir del templo de mampostería. En la vida diaria. No es que yo digo que no hay que congregarse. Sí, hay que congregarse porque necesitamos estar con la familia. Con Dios estamos todos los días, pero con la familia no. Y Dios nos manda a juntarnos porque cuando nos juntamos y hablamos entre nosotros de las cosas del Señor, fenómeno. El problema es cuando nos juntamos y estamos hablando de cualquier cosa, del dolor, del aumento de la carne, del precio de la leche, de lo que hace el mundo. Eso déjelo para el mundo. Cuando usted se congrega, bendiga a su hermano. Tráigale una palabra de edificación. Congregarse es venir a adorar a Dios, a recibir de Dios, disfrutar del Espíritu Santo. Para hablar de las cosas del mundo, ya está el mundo. Esto es lo que tenemos que hacer cuando nos congregamos. Ahora, ¿de qué sirve el templo de mampostería? Escúcheme. Hay gente que quiere llevar las almas al templo. En vez de llevarlos a Cristo, los quiere llevar al templo. Y piensa que si se congrega se va a salvar. Ahora, ¿de qué sirve el templo de mampostería si los que se están congregando eran mentirosos y siguen siendo mentirosos? ¿De qué sirve el templo de mampostería si los que se congregan eran ladrones y siguen robando? ¿De qué sirve el templo de mampostería si los que se congregan eran chismosos y todavía siguen con los chismes? O eran orgullosos y siguen con un orgullo terrible. Es decir, no hay cambio de vida y no son las paredes las que cambian la vida. Son los discípulos del Señor que llevan el mensaje y a través del Espíritu Santo, cuando la persona recibe a Cristo, cambia de vida. No sé si me explico. Si no hay cambio de vida, no hay iglesia que aguante, mi hermano. Solo hay información. Nadie transforma. Nadie habla. Nadie lleva el mensaje. Un ejemplo muy práctico, mire. Un ejemplo muy práctico es lo que está pasando en el mundo hoy, en la actualidad. Los gobiernos de los pueblos, de las ciudades, de los países, algunos gobiernos, ¿no? Porque otros han ordenado cerrar los templos. Desgraciadamente algunos pastores cerraron los templos. No sé qué tienen en el alma. Cristo vino a abrir la iglesia y los pastores la cierran. Algunos pastores dicen, yo la tengo que cerrar porque tengo más de 60 años y estoy, no puedo, porque tengo peligro de contagiarme, de morir. Te estás mirando el ombligo, pastor. Poné a otro a predicar si tenés miedo de ir. Pero no podés cerrar la iglesia, no podés cerrar el templo. No. La Biblia dice que la casa del Señor estarán abiertas las puertas día y noche. Y que cuando Él abre una puerta, nadie la puede cerrar, menos tú. ¿Con qué autoridad puedes cerrar la iglesia? Como si fueras el dueño. Él vino a edificar la iglesia y está pidiendo la colaboración a la iglesia para edificar también. Y hay pastores que cierran. Oiga, ¿por qué no se dedica a vender globitos en vez de estar allí de pastor? Hay otros lugares donde los gobiernos cierran. Pueden cerrar la iglesia de mampostería, pero no pueden cerrar la iglesia. Los templos verdaderos son la iglesia viviente,
hombres y mujeres, discípulos del Señor. Si le cierran el templo, mi estimado hermano, la plaza está abierta, su casa está abierta. Vaya a otro lado. No se quede mirando a las paredes del templo como se quedó Israel pensando en el templo, en el templo. El templo es usted. Tenga cuidado ahora aquí. Deje de ser creyente para volverse un discípulo. Alguien que tiene a Cristo en el corazón, que nadie lo puede frenar, que nadie lo puede parar. Mire, la iglesia primitiva, apostólica, cuando el Señor Jesús se fue al cielo, la iglesia primitiva, después de Jesús, los apóstoles, no tenían templo. Porque Jesús no vino y dijo, hagamos un templo grande en Jerusalén y pongamos anexos en Samaria, en Galilea y hasta lo último en la tierra y vamos a hacer una organización eclesiástica que... No, dijo, vayan por todos lados, ustedes son la iglesia. ¿Y qué hacían los creyentes? Se iban a la sinagoga, se iban a los templos judíos y predicaban en el atrio, hacían discípulos y los corrían. Los metían presos, los maltrataban y hasta los mataban. Entonces, ¿qué hacían? Se congregaban en las casas, se congregaban en las catapultas, metidos dentro de las piedras, se escondían, no los podían parar y cada vez se multiplicaban más por las casas, en las plazas. ¿Qué le pasa a la iglesia de hoy? Que le cierran la iglesia y no saben qué hacer. Tal vez esto lo vamos a ver el domingo, ¿no? Pienso que Dios me va a dar gracia para hablar un poco de esto el domingo. Miren lo que dice Hechos. Hechos capítulo 6. Busquen el libro de los Hechos. Esta es la iglesia primitiva. Miren lo que pasaba. Hechos capítulo 6, versículo 7, dice, Hechos 6, 7, y crecía la palabra del Señor y el número de discípulos, no dice el número de creyentes, dice el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, así que hasta los religiosos se convertían y respondían a la fe, no a la creencia, a la fe en la palabra de Dios, a la fe de aquellos que oraban y sucedían milagros y señales. Mis hermanos, es hora de volver a Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo con el mandato del resucitado? Fíjese, se multiplicaban grandemente, dice. ¿Quiénes? Los discípulos, dice. Es tiempo de hablar, de salir, de mostrar a Dios. Usted y yo tenemos para mostrar a Dios. ¿Cómo? Alguien está con una necesidad, usted le predica y dice, déjeme que ore y le voy a mostrar el poder de Dios. Muéstrele que Dios vive. Está dentro suyo. No, mire, si usted tiene fe, lo invito a la iglesia. No va a querer venir. ¿Lo quiere llevar al templo? ¿Para qué va a esperar? ¿Y para qué va a invitar a...? Háblele ahí, dígale, Cristo está aquí. Transmítale lo que usted tiene adentro. No en la cabeza, sino en su vida. Ese que palpita en su corazón. Ese que le lleva a hablar de la salvación eterna que está en Cristo Jesús. Yo creo, hermanos, que si Cristo está vivo en nosotros no podemos callar. Pero sí tenemos que despertar. Porque si no despertamos de esta situación y seguimos trayendo gente creyente a la iglesia, pero no discípulos, cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, van a ser muy pocos los que viene a buscar o que se va a poder llevar. Porque tenemos cientos de personas convencidas. Por ahora, porque aparece otro, mire, los de estos famosos que están hablando del nuevo orden mundial, están diciendo que, no sé, están hablando de un 30% de cristianos, así le dicen ellos, que han dejado para volverse a la religión mundial que ellos están armando. ¿Esto sabe por qué?
Porque son creyentes. Vinieron con conceptos más fuertes y los cambiaron. Ahora, ¿quién puede cambiar una vida? Si usted está vivo, ¿quién le puede decir que está equivocado, que usted está vivo? Si yo sé que estoy vivo, porque vivo y porque tengo la vida dentro, ¿quién me puede convencer que no tengo la vida si yo estoy vivo? ¿Quién me puede convencer que no tengo a Cristo si tengo a Cristo? Es hora de volver a Dios. Es hora de hacer discípulos. De trabajar, iglesia, póngase a trabajar. Por las casas, en el trabajo, en la calle, donde quiera. Tome tiempo, llame por teléfono, visite, busque las almas y afírmelas en el Señor. Ore con ellas y muéstrele el poder de Dios que está en usted para que ellos también reciban este Cristo glorioso y ya nadie los pueda arrebatar de su mano. Mi estimado amigo, que me estás escuchando tal vez por primera vez en este día, quiero decirte que no te pierdas la porción que vamos a hablar del domingo, porque es tan corto el tiempo que tenemos y es tan grande la verdad de Dios, tan poderosa. Pero si tú no has recibido a Cristo y eres un simple creyente, no importa la religión que seas, pero la Biblia no dice el que tiene la iglesia católica, el que tiene la iglesia evangélica, el que tiene la iglesia luterana, el que tiene la iglesia mahometana, es el que tiene la vida. No, dice el que tiene a Cristo. El que tiene a Cristo tiene la vida. ¿Quieres tener la vida? Vamos a orar. Yo quiero guiarte a recibir a Cristo para que tengas la vida. Y ¿sabes qué va a pasar? Te vas a mirar al espejo después que recibas a Cristo y te vas a dar cuenta que hasta tu semblante cambió. Porque la transformación del cuerpo comienza en la transformación del alma. Repite conmigo esta oración si quieres recibir a Jesús. Padre, tú que estás en los cielos, quiero pedirte que Cristo sea mi Salvador. Lo quiero recibir. Perdona mis pecados. Perdóname mis errores, mis rebeliones. Perdona mi ignorancia, Señor. Y ayúdame. Ayúdame a esta hora a recibir a Jesús para que Él me limpie, me cambie, me transforme. Quiero que Él sea el dueño de mi vida, Señor. Recíbeme en tu reino, Padre Santo. Quiero caminar contigo desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta simple oración, te dicen, pero ¿qué hay que hacer? ¿Esto es suficiente? Bueno, es suficiente para que Cristo entre. Ahora cuando sales del receptor, busca un lugar a solas, sigue hablando con Él porque Él está dentro tuyo. Consíguete una Biblia, porque en la Biblia vas a recibir información de Él. Pero no para que sepas mucho, mucho, mucho y ya está, sino para que vayas más a buscarle a Él cada día. Para que le conozcas más en experiencias personales. No alcanza el conocimiento, necesitamos una experiencia. Y a la iglesia de Jesús, que me mira, y a los pastores, Dios los rebendiga, hermanos. Algunas cosas que he dicho tal vez han sido muy fuertes, pero es lo que está en mi corazón y el Espíritu Santo arde en mi corazón. Que Dios nos ayude en estos días a volver al mandato del resucitado. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, a tus pastores, a tus siervos, y que esta tu palabra, Señor, no solamente sacuda los corazones, sino que revierta toda situación para bien. Te pido en el nombre de Jesús que comiences un avivamiento en cada iglesia. Que aquellos pastores que cerraron la iglesia y que no pueden cerrar a los creyentes, Señor, aquellos creyentes se multipliquen allí. Que ellos puedan hacer su iglesia y seguirte a ti sobre todas las cosas. Y si los pastores quieren quedarse con el templo cerrado, que se queden con el templo, Padre. Pero, oh Señor, levanta gente que pueda
cuidar tus ovejas y amarlas como realmente las debe amar. Bendice a tus hijos y a tus hijas. Bendice, Padre, y que tu iglesia siga creciendo hasta que tú nos vengas a buscar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a todos los hermanos y a todos los colegas que nos ven. Dios bendiga a la iglesia. El domingo a las 21, oiga, no se pierda el culto no se pierda esta palabra.